Y por eso ustedes van a encontrar ahí en el pasillo toda una cantidad de notas acerca de la Reforma, algunos expositores de la Reforma protestante, algunas frases, y acá encuentran ustedes los 5 solos: solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia y solo gloria sea para Dios. Y uno de los versículos claves en el libro de Romanos, que Martín Lutero lo inspiró para vivir por la fe, y que el justo por la fe vivirá. Entonces, algunas enseñanzas que vamos a dar en este mes van relacionadas con la parte de lo que es la Biblia, el enfoque hacia la verdad de la palabra de Dios. Y hace 15 días yo estuve hablando acerca de el encargo de predicar el Evangelio, y dentro de esa enseñanza de segunda de Timoteo había una expresión de Pablo que vendría tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esa es la realidad de los tiempos que vivimos, como los tiempos en los cuales estaba Timoteo, y Pablo le estaba advirtiendo. Durante la enseñanza esa de hace 15 días, yo hice alusión a 2 reyes, y no mencioné nombres, sino mencioné una situación en la cual 2 reyes decidieron consultar a Dios después que habían tomado ya una decisión para ver si debían ir a un lugar a recuperar una ciudad que se llamaba Ramat de Galaad. Y les voy a hablar en esta mañana del rey Josafat y del rey Acab, y de un hombre que muy poco mencionado en la Biblia. Y ese hombre poco mencionado en la Biblia se llama Micaías, hijo de Imala, o de Isla, perdón. Entonces, esta escritura donde vamos a basarnos hoy está en Primera de Reyes, capítulo 22, donde vemos del dilema de un hombre, de un profeta, entre escoger entre ser más conocido, ser más aclamado, o también ser impopular. O se ciñe a lo que la mayoría dice, o se va por lo que Dios le ha mostrado y le ha dicho. Entonces, vamos a hablar hoy de la verdad versus la popularidad. Hace algún nombrecito que le puse ahí: verdad versus popularidad. Primera de Reyes 22 está la narración, pero vamos a orar y pedir a Dios su guía y su dirección. Señor, gracias porque tú eres bueno, y gracias porque a nivel nacional y mundial hoy día estamos celebrando los 500 años de la Reforma protestante, y gracias porque eso nos hace pensar de que hay unas raíces que están basadas en las Escrituras, a las cuales siempre hay que volver y hay que examinar para encontrar no lo que nosotros queremos oír, sino lo que tú ya has dicho. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que tú nos dirijas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un riesgo tremendo, es el de sacrificar la verdad por la popularidad.
Y ese es el dilema en el cual se encuentra este profeta, que tiene que pararse y comunicar lo que Dios ha dicho, o alinearse con lo que los otros ya han dicho, y que satisface a un rey, que es el rey Acab. Entonces vamos a mirar Primera de Reyes 22, y como ustedes son muy inteligentes, me van a ayudar a observar algunos detalles antes de entrar. Entonces vamos a observar primero, luego vamos a entender y vamos a aplicar algunas de estas verdades que encontramos allí. Recuerden que es una situación que se da en el Antiguo Testamento y va dirigida a una situación muy específica y real que estaban viviendo en ese momento, y que Dios estaba revelando de una manera. No tenían todo completo como nosotros lo tenemos hoy en día, que tenemos todas las Sagradas Escrituras. Entonces hay que entender ese pasaje a la luz de la vivencia de ese momento en que Dios hablaba también a través de los profetas. Y en ese caso está uno que se llama Micaías. Entonces vamos a ir observando versículo 1 del capítulo 22 de Primera de Reyes. ¿Cuántos años? Yo voy a ir haciendo algunas preguntitas y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Cuántos años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel? 3. ¿Y qué pasó al tercer año? ¿Qué pasó? Descendió el rey. ¿Cuál rey? Josafat. Descendió al rey de Israel. O sea, había el reino de Israel, para entender un poquito, se había dividido entre los reinos del norte y del sur, 10 y 12. Ahí menciona, hasta el momento menciona a Josafat, rey de Judá, pero hasta el momento no nos dice quién es el rey de Israel. ¿Qué le dijo el rey de Israel a sus siervos? Exactamente. Nosotros, eso. Nosotros no hemos hecho nada para tomar de manos del rey de Asiria a una ciudad que se llama Ramat de Galat. Entonces, ¿el conflicto cuál es? Que hay una ciudad que ha sido tomada en el pasado, y a este se le mete el tema de que hay que recuperar a esta ciudad. Entonces hay un diálogo. ¿Y cuál es? ¿Qué le dice Josafat al rey de Israel? ¿Quiere venir conmigo a pelear contra Ramón de Galat? ¿Qué respondió el rey de Israel? Yo soy como tú. ¿Y qué más? ¿Qué dijo el rey de Israel, Josafat al rey de Israel, referente a consultar a Dios? Bueno, pero noten allí que ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces voy a ir leyendo y ustedes van a ir mirando. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ¿Cuántos eran? A los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galat o la dejaré. ¿Qué respondieron ellos? O sea, le dieron el visto bueno. El rey de Israel respondió, Josafat, perdón, el versículo 7, quedó dudoso. ¿Y qué preguntó? ¿Hay alguno aquí, profeta de Jehová, por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Isla, mas yo, ¿de qué? Nunca sino siempre. Ok, entonces para hasta allí vamos a ir observando, para ir calentando motores. Hay 400 profetas y por un lado hay otro profeta que se llama Micaías. Hay dos reyes que
se ponen de acuerdo, uno Josafat, ahí no dice, pero por los escritos en Segunda de Crónicas, capítulo 18, y más adelante sabemos que era Acab. Y estos dos reyes, uno de Judá y otro de Israel, tenían algunas connotaciones. Acab reinó por 22 años. Y yo creo que si uno eligiera quién fue el peor rey de Israel, ese se llevaría el premio. No solamente fue malo, sino que se casó con Jezabel, y una sacerdotisa pagana que estableció en Israel la adoración a Baal como algo oficial. Por otro lado está Josafat, que era un rey bueno, pero hizo esa alianza con Acab, pero también tenían un parentejo, o sea, unieron sus hijos en matrimonio y eso permitió esa amistad y esa alianza. Y el enemigo común que tenían ellos eran los sirios. Entonces, también hay algo en la observación del texto, es que parece ser que ya han tomado una decisión de ir a recuperar la tierra de Ramat de Galad, y después que toman la decisión van a consultarle a Dios. ¿Será que Dios nos va a respaldar en esta decisión que ya tomamos? Y le consultan a los profetas y los 400, ¿qué dicen? Que vayan, que van a ser prosperados, que les va a ir bien. Más adelante encuentran que no era así como ellos habían dicho, pero encontramos también a Micaías, que lo van a buscar para que dé lo que Dios le ha mostrado, y vamos a leer. Entonces ahora sí, yo voy a leer del versículo 8 en adelante. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Isla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Eso está diciendo acá, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto Micaías, hijo de Isla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla. Eso es como para meter miedo, temor. Cada uno está sentado en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlo. Hicieron como un drama allá, y toda cuestión, todo un espectáculo. O sea, y me imagino 400 profetas hablando y la gente allí reunida, los reyes sentados allí. Eso era para atemorizar a cualquiera. Y el rey y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Porque Jehová, entonces están usando el nombre de Dios, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías fue a buscarlo allá y le dijo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. ¿Qué piensan ustedes de ese mensajero que vaya donde Micaías? ¿Qué pretendía ese mensajero?
Persuadir. Exactamente, o sea, persuadir, inducirlo a que dijera lo que los otros 400 habían dicho. O sea, en otras palabras, mira, no te pongas a contradecir allá lo que, porque ya hay 400 que dijeron que va para esa y vamos a prosperar y el rey van a ganar los reyes. Así que sea tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Pero lo que pasa es que algunos de ellos ya todos estaban por la misma, en el mismo corte. O sea, de pronto era palabras diferentes, pero el mensaje era el mismo. El rey va a ir y va a ganar la batalla. Y anuncia también buen éxito. O sea, parece ser que acá tenía Micaías como un ave de mal agüero. O sea, nunca me profetiza bien. O sea, siempre me tiene la mala, como dicen los muchachos hoy en día. Pero era que Micaías, vamos a ver lo que le responde a este enviado. Versículo 14. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Exactamente. Lo que Dios me hablare, eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Entonces Micaías, de una forma un poco sarcástica, le dice: sube y serás prosperado. Eso es lo que le habían dicho los demás. Sube, serás prosperado y Jehová le entregará en mano del rey. El rey ya conocía a Micaías y le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea, le pide el rey que le diga en el nombre de Jehová. Entonces, miren lo que vio Micaías. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. O sea, vio destrucción del pueblo de Israel. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Y mire lo que dice Micaías: yo vi a Jehová sentado en su trono. Están los dos reyes sentados en sus tronos con sus vestidos reales, pero lo que ve Micaías es que por encima de los reyes hay uno que está sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y luego hay lo que dice Dios: ¿quién me inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió mi espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Entonces miren el escenario. El escenario es un escenario en el cual hay mucha pompa, hay mucho esplendor, y hay una palabra ya dada por 400 hombres de que lo que va a hacer el rey, o sea, poniéndole el sello y la afirmación de que lo que el rey va a hacer, eso es. Ante la insistencia de Josafat, buscan a Micaías, y Micaías da una palabra que es la palabra que ha recibido de parte de Dios, que es completamente contraria a lo de los 400 profetas. Yo les había dicho que el hijo de Josafat estaba casado con una hija de Acab. La escritura nos muestra que Acab estaba casado con Jezabel, que había inducido y había establecido en Israel el culto a Baal, cosa que Dios abominaba. Por otro lado, encontramos a Josafat que, mirando en segunda de Crónicas
Crónicas, encontramos que Josafat era alguien que era temeroso de Dios. Y en el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, capítulo 17 de Segunda de Crónicas, lo que Josafat en su trayectoria había hecho. Dice que en el tercer año, versículo 7 del capítulo 17, que al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benaí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Corán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Este hombre, al comienzo de su reinado, tenía toda la intención de que el pueblo conociera quién era Dios, que conocieran la ley de Dios. Por eso, cuando él tiene ese diálogo con Acab, su principal preocupación es la de saber qué es lo que Dios ha dicho referente a esa incursión que van a hacer de recuperación de Ramat de Galat. Entonces, en el escenario histórico encontramos que hay un rey que está completamente enfocado en sí mismo, se ha apartado de Dios y que definitivamente quiere hacer lo que su corazón le ha determinado hacer. Y por el lazo familiar que tiene con Josafat, el vínculo familiar, trata de inducirlo para que vayan y hagan ese viaje. Entonces, uno encuentra en este episodio que hay dos reyes, uno que inclinado hacia el mal y otro que al menos tiene temor de Dios, pero que no es muy firme, y es una de las cosas que la historia revela que el único gran error que tuvo Josafat fue entrar en esa estrecha relación con el malvado rey Acab. Ese es como su ojo, su punto negro en su reinado. Ese vínculo que a través del matrimonio empezó a hacer alianzas militares y a no confiar en lo que Dios había dicho. Entonces, imagínense ustedes allí en ese escenario, usted, que fuera Micaías, y que lo mandan a buscar a la casa, y usted está allí en su casa tranquilo, y lo mandan a buscar para que usted vaya y le diga al rey qué es lo que Dios le muestra a él para comunicarle al pueblo. Y la persona que llega a buscarlo allá, le dice allá, fulano de tal, mira, yo vengo de parte del rey acá, y Josafat, ellos están allá en la puerta de Samaria, están sentados ahí en sus sillas reales, están con sus ropas espléndidas, y ya hay 400 profetas que ya le dijeron que fuera a recuperar a Ramat de Galat. Entonces, ¿qué piensas tú? O sea, eso puede ser muy intimidante para cualquiera de nosotros. O sea, está la popularidad o ser leales a la palabra de Dios. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: ay de ustedes cuando todos los elogien. Estos profetas, 400, me imagino que tenían todos los favores de la reina Jezabel, tenían todos los favores del rey, y por eso se alineaban con lo que el rey quería. Pero Micaías, hijo de Hilda, quería ser leal a la verdad de Dios. Entonces, en ese contexto, donde hay 400 profetas de la corte que son consultados
y responde: vaya su majestad, que le va a ir bien. Y que hasta además le hacen un drama, y ese drama todo va bien. Pero hay uno de ellos que está inquieto, Josafat, y sospecha que de pronto hay algún profeta, y allí está Micaías, que viene con un mensaje completamente diferente. Micaías nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastre, todo mal. O sea, sin embargo, de todas formas, digo, vayan y búsquenlo para que vean, búsquenlo para comprobar lo que yo pienso. Van y lo buscan. O sea, mira, todos los profetas han dicho, han profetizado éxito, prosperidad, que te va a ir bien. Así que no te vayas tú ahora a embarrar allá, a salir con otro cuento que no es. Pero Micaías fue muy leal a Dios. Dice: tan cierto que como vive el Señor, yo tengo la seguridad que voy a anunciar lo que Dios me diga. Y es que el predicador, el profeta, nosotros en este tiempo que tenemos la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad vital, y es la de anunciar lo que Dios ya ha dicho, la palabra de Dios. No tenemos la libertad de poder inventar otro mensaje, sino de enseñar la palabra de Dios. Ahora, eso le costó a Micaías bastante dificultades. Por lo menos hay algunas cosas que le pasaron a él. Por ejemplo, el rey lo aborrecía. O sea, tenía aborrecimiento de parte del rey. Uno de los líderes allí de los profetas falsos lo golpeó. Lo mandaron a la cárcel. En el versículo 27, ¿alguien me quiere leer, por favor? 22, 27, ¿qué dice? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. 22, 27 de Primera de Reyes, por favor. 22, 27. 27, 27. 27. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Aborrecimiento, cárcel, pan de angustias Y con agua de aflicción. y agua. ¿Dice agua de aflicción o pan de aflicción también? Y con agua. Agua de aflicción. O sea, no sé cuál será esa agua de aflicción, pero no es nada bueno. Esa. Exactamente. Poco pan, poca agua. O sea, por alinearse y decir lo que Dios le había enviado a enseñar. Tremenda realidad que está experimentando este profeta por decir la verdad. Micaías. Aborrecimiento, cárcel, pan de angustia, agua, como lo dice allí, de aflicción. Poco, poco, poco. Pero ese hombre está dispuesto a ser leal a Dios. En el versículo 28, miren lo que dice Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y se cumplió exactamente lo que Dios había dicho a través del profeta Micaías. La historia dice que el rey Acab, creo que de pronto en sus adentros estaba temeroso de lo que podía pasar, y se disfrazó. Se puso un disfraz y se metió en la batalla. Y pensó que porque estaba disfrazado no lo iban
y alguien tiró una lanza o una flecha, no sé, a la aventura y cayó sobre el rey Acab y murió. En esos tiempos había escasez de profetas comprometidos con la verdad. Y eso lo vemos a través del libro de Jeremías también. En el libro de Jeremías, capítulo 23, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y el 28. Jeremías 23, 16, 28. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y el versículo 28: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. En esos tiempos había escasez de hombres comprometidos y alineados con Dios. ¿Qué nos dice el profeta aquí? Que había profetas que definitivamente estaban alentando o alimentando con vanas esperanzas. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, que apartan el oído de la verdad y se vuelven a las fábulas y escuchan lo que sus oídos quieren escuchar. Ezequiel capítulo 13, versículo 2 y versículo 3. Ezequiel 13, versículos 2 y 3. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. O sea, no han tenido revelación de Dios, andan en pro de su propio corazón, de su propio espíritu, de lo que ellos quieren y de lo que la gente también quiere escuchar. ¿Qué quería escuchar acá? Que le iba a ir bien. Entonces los profetas le decían acá y a Josafat: te va a ir bien. Entonces, a través de la historia ha habido hombres que deciden ir en contra de la corriente. En los tiempos de la Reforma encontramos que la mayoría seguía se habían apartado de realmente lo que eran las Sagradas Escrituras, y ya estaba puesta para alcanzar la salvación solamente en las obras, y todo estaba enfocado en la gloria de los líderes religiosos. Ya no era la fe del Señor Jesucristo, ya no era a través del arrepentimiento, sino a través de ritos, de ceremonias, de todo eso, y eso era la mayoría. Pero un hombre decidió ir a las Escrituras, y allí en las Escrituras encontró que Dios decía una cosa diferente a lo que él estaba viendo. Y a este hombre, Martín Lutero, lo cuestionaron y lo confrontaron, y fue hasta proscrito.
por causa de decir lo que las Sagradas Escrituras estaban diciendo. Entonces, aunque hay escasez de predicadores en la época de Acab, de Josafat, y en la época de Martín Lutero, hubo hombres y mujeres que también estuvieron comprometidos con la verdad de la palabra de Dios. Y a menos que me convenzan de que lo que estoy diciendo no proviene de las Escrituras, me retrato. Entonces miren, mis amados hermanos, que el panorama actual no ha cambiado. El panorama actual también encontramos hombres, profetas, ahora hay profetas, superapóstoles, apóstolas, pastoras, o sea, hay una serie de gamas. Y el enfoque es siempre Dios me dijo, Dios me mostró, y le responden a la gente. Por ejemplo, hay un movimiento, voy a decirlo con nombre propio, hay un movimiento que la gente va a recibir su palabra profética y un secretico le dan acerca de qué es lo que tiene que, lo que le va a ir, cómo le va a ir aquí en la tierra. Y la gente le gusta eso, porque le gusta escuchar lo que quieren oír. Entonces, hoy en día hay predicadores que, diría yo, están comprometidos pero con la mentira. Y el profeta verdadero, el pastor verdadero, el predicador verdadero está frente a una disyuntiva: o se es impopular o se alinea con lo de la mayoría. Porque es que lo de la mayoría crecen, se desarrollan y tienen programas por aquí, programas en la televisión y toda cuestión, y lo que la gente ve pareciera que eso es la verdad, porque eso es lo que se prende en los canales cristianos y eso es lo que la mayoría está diciendo, que Dios le mostró, que Dios le dijo, y esto, que le va a ir bien, que usted va a tener plata, que usted es hijo del rey y debe vivir como el rey y todo eso. Pero ¿qué de las Sagradas Escrituras? De la palabra de Dios, cuando también la palabra de Dios habla de sufrimiento, habla de la aflicción. Hay un precio que pagar por predicar la palabra de Dios, y Micaías estuvo dispuesto a pagar ese precio. Martín Lutero estuvo dispuesto también a pagar ese precio, y otros son reformadores que estuvieron dispuestos a pagar ese precio por predicar la palabra de Dios. Para Micaías en ese momento, golpe, aborrecimiento, cárcel, escasez de alimento. Pero la gran diferencia es que se vieron los resultados. O sea, la palabra de Micaías se cumplió al pie de la letra. Aunque acá quiso evadir y pensar que a través de su disfraz iba a lograrlo, pero es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, las épocas aparentemente cambian, las modas, tenemos mayor tecnología, tenemos mayor acceso a la información, pero el problema del hombre es el mismo: un corazón lleno de pecado, un corazón engañoso y un corazón que tiende siempre a buscar y encontrar que se pueda satisfacer sus propias realidades y necesidades, y que muchas veces no se quiere escuchar lo que Dios dice. Por eso es que una gran mayoría de personas, por no ser impopulares, se han alineado, entonces empiezan a predicar un evangelio diferente, un evangelio que se acomode a lo que la gente quiere. Entonces la gente quiere vivir bien y con todo cómodo, light, entonces evangelio de la prosperidad para ellos.
Nada de sufrimiento. Pare de sufrir. Porque eso es lo que quiere escuchar la gente. Pero nosotros estamos llamados a proclamar todo el consejo de Dios. No hay libertad para nosotros predicar otro mensaje que no esté en las Sagradas Escrituras. Y la intención nuestra al estudiar la palabra de Dios no es ver qué es lo que nosotros queremos que diga, sino lo que Dios a través del Espíritu Santo le dijo al autor para los primeros destinatarios. Esa es la función nuestra, de encontrar cuál fue el mensaje y ver las aplicaciones que eso tiene para nuestra vida. No tenemos la libertad de fabricar nuestro mensaje, nuestra propia revelación de Dios, su palabra. Dios ha dicho, y tenemos la palabra profética que es más segura. Más segura. Cuidado con tomar nosotros decisiones y buscar luego que Dios sea el que lo apruebe. Yo recuerdo en una reunión de jóvenes, cuando yo era joven y bello, hace unos 5 o 10 años, entonces elaborábamos un plan, los jóvenes, propósitos de ocasión, y después esa hojita la poníamos en la mitad, entonces poníamos las manos sobre la hojita para orar para que Dios bendijera y respaldara ya lo que nosotros habíamos ya decidido, cuando lo debíamos haber hecho antes. Era de orar y buscar la dirección de Dios para qué es lo que Dios quiere para nosotros, y luego ir clamando poco a poco en la medida que Dios nos va guiando qué es lo que Dios quiere. Pero muchas veces, o también una problemática que noto es cuando buscamos consejo. A veces no buscamos el consejo en la persona indicada, porque sabemos que esa persona me va a mostrar y me va a decir la Escritura, dice esto, esto y esto. Entonces yo voy a buscar a aquel que me diga que la psicología dice, que el sentido común. Entonces voy a buscar lo que yo quiero oír y no lo que Dios me quiere decir. O sea, tengamos cuidado cuando buscamos consejo. Vayamos a personas que nos puedan aconsejar a la luz de los principios de la palabra de Dios. No tenemos libertad para especular. No estamos llamados para fabricar nuestros propios mensajes, sino mensajes que vengan de las Escrituras, guiados por Dios, no como los falsos profetas que hablaban de su propio corazón y de lo que la gente o los reyes querían oír. Es necesario llenarse uno de valor ante tanta, así como lo tuvo Micaías. O sea, Micaías tuvo el valor de pararse firmemente y decir lo que Dios le había dicho. Eso se necesita tener una seguridad y confianza en que el Dios que ha creído y Dios le ha dado el mensaje lo va a respaldar. Nosotros somos llamados, mis amados hermanos, a predicar la palabra de Dios, a predicar este evangelio que a veces causa incomodidad en muchas personas, causa incomodidad en líderes políticos. Cualquiera hubiera podido hacer lo contrario a Micaías. Dos reyes sentados allí en sus tronos con ropas reales y pensar que ellos, tengo que agradarlo a ellos, pero ser desleal con Dios. El llamado, mis amados hermanos, es a tener la valentía de inquietar a las personas con lo que Dios dice. Y uno en la Escritura encuentra hombres que les costó la vida
decir la verdad. Por ejemplo, Juan el Bautista. O sea, decir en ese tiempo, la mujer que tú tienes, o sea, está mal, no te corresponde. Esa es la mujer de tu hermano. Perdió la cabeza. A través de las Escrituras, hombres que Dios ha llamado a proclamar la palabra en contextos bastante difíciles, han padecido. Y ese es el riesgo de proclamar la palabra de Dios. Pero quiero terminar en que pensemos en que la popularidad y el agradar a otras personas, aunque pueda ser muy bueno por un momento, es algo que Dios desaprueba. Dios quiere que seamos leales a Él y comuniquemos lo que Él nos ha dado. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles en comunicar lo que Dios ya ha revelado. ¿Iba a decir algo, ¿verdad? Sí, que me llama la atención que en el versículo 28, aún después de que ya iba para la cárcel, le habían pegado, le habían hecho muchas cosas, dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí, oíd pueblos. O sea, le advirtió que iba a morir y reta al pueblo todavía. O sea que una valentía impresionante. Una valentía tremenda. O sea, leal en comunicar lo que Dios le había dicho. Hoy en día, cuando usted y somos avasallados por tantos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, seamos leales en proclamar la palabra de Dios. Y es que la diferencia entre apóstol y apóstata es poquita. Apóstol es un enviado, un apóstata es un desviado. Entonces me temo que hay muchos apóstoles que han terminado en apóstatas, desviados completamente de lo que Dios ha dicho. Y nosotros no estamos exentos de eso. No estamos exentos. Y sobre todo cuando enfrentamos luchas y dificultades. Pero Dios es fiel. Y Dios honra a los que le honran. Dios honró a Micaías. Se cumplió al pie de la letra lo que había dicho. Y Dios va a honrar la palabra que nosotros comuniquemos. Esta palabra de la cual nosotros somos depositarios. Colóquense de pie por un momento. Y allí en silencio oremos al Señor y démosle gracias por el Evangelio que hemos recibido. Dele gracias a Dios por la obra de Jesucristo en la cruz, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión. Dele gracias a Dios por el mensaje de arrepentimiento y fe que las Escrituras declaran. Dele gracias a Dios porque por gracia usted y yo somos salvos. Bendito Dios, le damos gracias en esta mañana por encontrar estos registros de estos personajes que a veces no son muy conocidos,
pero que en su momento, Señor, mostraron una valentía y un compromiso con la verdad y un compromiso contigo, Señor. Señor, gracias por estos hombres como Micaías, como Juan el Bautista, como Juan Hus, como Martín Lutero. Hombres, Señor, que estuvieron dispuestos a proclamar la verdad, aún a costo de su propia seguridad, de su propia integridad. Ellos estaban comprometidos no con el sistema religioso o el sistema de reyes del momento, sino que estaban comprometidos en ser leales a la proclamación de tu palabra. Señor, en estos tiempos que vivimos, en los cuales hay tanta desviación, en los cuales, Señor, han apartado del oído la fe y se han vuelto, Señor, las personas a las fábulas, a los cuentos, donde la gente aprende más de autoayuda, de automejoramiento, que de lo que dice tu palabra. Por eso, Señor, ayúdanos a ser leales, a ser valientes y a comunicar el Evangelio en medio de esta generación que, aunque han cerrado sus oídos a la verdad, que aunque el Dios de este siglo tenga vedado o cegado el entendimiento de ellos, Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestra oración y nuestro mensaje de predicación es para que se les abran los ojos del entendimiento y para que les resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Porque tu palabra, el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Por eso ayúdanos, Señor, a ser leales y firmes al proclamar tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados Micaías.